Ahora bien, abordemos algunos conceptos ya mucho más específicos en relación a la obesidad. Hemos revisado hasta hoy fundamentos muy claros que asocian la obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión. Pero más concretamente en relación a la obesidad misma, hay complicaciones que se desarrollan por su presencia. Repasemos pues un poco algunos conceptos que ya vimos la semana previa. Debemos identificar básicamente dos tipos de tejido adiposo. Se menciona un tercero, pero los dos primeros son los relevantes. Los adipocitos blancos, ya dijimos que son la principal célula adiposa que se encuentra en el tejido humano. Ya revisamos las funciones principales que tienen cada una de ellas, así como la influencia de hormonas como la leptina, la adiponectina, algunas otras citocinas. Los adipocitos pardos o cafés son identificados, como ya dijimos, en muy poca cantidad en el tejido adiposo adulto y tienen un perfil funcional totalmente distinto. Los podemos encontrar sobre todo en la región supraclavicular, paravertebral y mediastinal. Este tipo de tejido adiposo expresa una proteína no acoplada tipo 1, la cual contiene una gran cantidad de mitocondrias. Ellas pueden ser activadas para producir calor. Es decir, tienen un perfil totalmente distinto al adipocito blanco. Desgraciadamente no contamos con gran cantidad de tejido adiposo pardo que pudiera ser benéfico. Ahora bien, abordando los conceptos relacionados con las complicaciones, ya varios de estos aspectos los hemos comentado previamente. ¿Qué sucede cuando un individuo tiene una adiposidad elevada o exagerada? Bueno, podemos dividirlo aquí en varios sistemas que de una o de otra forma hemos venido comentando. Hay un exceso en la síntesis de adiposinas, un incremento en la producción de lípidos, una actividad incrementada del sistema simpático, una actividad también incrementada del sistema renina-angiotensina-aldosterona y desde luego las complicaciones relacionadas propiamente con el aspecto mecánico de la obesidad. Hablemos un poco más de cada uno de ellos. El exceso de síntesis de adiposinas se da por un exceso en la cantidad de tejido graso. La adición de los macrófagos conlleva y perpetúa un proceso inflamatorio sobre esos adipocitos, lo cual va a incrementar la cantidad de citocinas proinflamatorias liberadas a partir de este. Esas citocinas proinflamatorias van a tener como consecuencias un deterioro en la señalización de la insulina y va a incrementar la resistencia a la insulina. Ese exceso de insulina, desde luego que va a predisponer a la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Y aparte de eso, su influencia sobre la función hepática es bastante clara. La presencia de hígado graso no alcohólico y de esteatohepatitis y cirrosis son mucho más elevadas en ese tipo de pacientes. Por otro lado, el incremento en la producción de lípidos va a conllevar un incremento en la hidrólisis de los triglicéridos, lo cual va a traer como consecuencia mayor liberación de ácidos grasos libres a partir de este adipocito. El término conocido como lipotoxicidad viene secundario a esta liberación de ácidos grasos libres, lo cual tiene varios efectos. La acumulación en el hígado con formación de hígado graso y por otro lado obviamente el desarrollo de dislipidemia. El desarrollo de la dislipidemia directamente lleva a un incremento en el riesgo de enfermedad arterial coronaria. El incremento de la actividad del simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona ya también lo hemos venido comentando. El incremento en la frecuencia o prevalencia de hipertensión arterial sistémica e hipertensión arterial pulmonar es perfectamente conocido. Todos estos factores van a incrementar la probabilidad de que el paciente curse con insuficiencia cardíaca congestiva, con enfermedad vascular cerebral y con enfermedad renal, solo por estos procesos. En cuanto al estrés mecánico, es obvio que una mayor masa que carga el organismo traerá consecuencias por sí misma. Un incremento en la presión intraabdominal, un incremento en el estrés mecánico sobre las articulaciones, particularmente la de las rodillas,
y un incremento en el tejido faríngeo, lo cual predispone a la apnea obstructiva, la cual a su vez también viene a exagerar y a retroalimentar de manera negativa, poco deseable, todos estos procesos que hemos venido comentando. Entonces, las complicaciones de la obesidad son múltiples y las podemos más o menos resumir aquí. El impacto sobre enfermedad vascular, sobre hipertensión arterial endocrinal, que ahorita abordaremos un poco más de fondo, la presencia de catarata metabólica, de enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, diabetes, dislipidemia, hipertensión, enfermedad hepática, enfermedad de la vesícula biliar, trastornos ginecológicos, particularmente en la mujer, pero también en el hombre, un incremento en la incidencia de cáncer, incontinencia urinaria, problemas en el retorno venoso, osteoartritis y la gota, solo por mencionar las más relevantes. Todas estas alteraciones van a tener un incremento en la mortalidad de los pacientes. Por el otro lado, el proceso que tiene que ver con la trombosis, ya hemos platicado también varias situaciones que explican por qué estos pacientes obesos son propensos a la trombosis. Tiene que ver tanto los problemas varicosos como los problemas digestivos, la hiperuricemia, las alteraciones dermatológicas, las osteoartropatías y los problemas ginecológicos relacionados. El componente psiquiátrico del paciente obeso tampoco debe ser desdeñado. Bien, ¿cuáles son las principales evidencias epidemiológicas que relacionan a la obesidad con la resistencia a la insulina y con el síndrome metabólico? Bien, algunos datos de su interés. Está muy clara la relación lineal entre hipertensión arterial sistémica e índice de masa corporal, por ejemplo. El estudio NANES 3 le pone número. Prevalencia de 42 y 38% de hipertensión para hombres y para mujeres. Entre más elevado, está el índice de masa corporal. El estudio de Framingham, que es un gran estudio de corte de seguimiento de pacientes con factores de riesgo cardiovascular, le pone que por cada aumento de 6.5 milímetros de mercurio en la presión hay un incremento en el peso. Eso explica por qué la reducción de peso en el paciente hipertenso mejora mucho su control. El riesgo se incrementa 2 a 3 veces más con obesidad abdominal asociada. La dislipidemia, bien conocida, tiene su mecanismo fisiopatológico más o menos dilucidado. Hay un incremento en la apoproteína B, lo cual condiciona hipertrigliceridemia, hipoalfa-lipoproteína, que es una reducción en las HDL, un incremento en las lipoproteínas de baja densidad, haciéndolas más densas, más pequeñas, y la hipercolesterolemia. Todas estas alteraciones en los lípidos es mucho más elevado su prevalencia con índices masa corporales entre 25 y 27, es decir, desde mucho antes de poder catalogar a un paciente con obesidad, solo teniéndolo en sobrepeso, la relación es clara. El aumento de ApoB, de manera más específica, conlleva a un incremento en la síntesis de VLDL y de triglicéridos. Es bien conocido el incremento en la actividad de la lipasa hepática, lo cual contribuye a una degradación excesiva de las HDL. También es claro que no hay una correlación lineal, eso es correcto, no hay una correlación lineal entre el grado de obesidad y el grado de dislipidemia. Parece ser que el aspecto el aspecto genético es muy relevante para que esto se lleve a cabo. ¿Puede haber pacientes obesos sin dislipidemia? Sí, y tiene más que ver con un asunto genético. En cuanto a la diabetes, 2/3 partes de los pacientes con diabetes tienen un índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado. Aquí sí, el incremento en el riesgo tiene una asociación lineal con el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal entre 25 y 29.9 conlleva, por solo ese hecho, un 2% de incremento en el riesgo de diabetes. De 30 a 34.9, 8% y más de 35, 13%. Y el estudio Nurse Health documentó un incremento desde un índice de masa corporal de 22. Por eso hay algunas voces que consideran que debería reducirse el límite
de índice de masa corporal en la parte superior, de 25 a 22. Esta es la razón, lo que se encontró. Otros factores que nos pueden ayudar a documentar el mayor riesgo de diabetes que tiene el paciente por la obesidad es la asociación bien clara entre el índice de cintura-cadera o cociente cintura-cadera y la circunferencia de cintura. Entre más aumentan estas dos, más incrementa el riesgo de diabetes. Y la ganancia de peso por sí misma, independientemente de la distribución. Entre 35 y 60 años, 3 veces más de riesgo en quienes ganaron de 5 a 10 kilos después de los 18 años. Bien, ¿qué pasa con los ácidos grasos y la dislipidemia? Que tiene participación tanto en el asunto propiamente de la dislipidemia, como ya vimos, pero su asociación con resistencia a la insulina. Ya hemos platicado desde la semana pasada la relación muy clara entre la liberación de ácidos grasos libres y la resistencia a la insulina. No siempre todos los procesos han sido dilucidados, pero hemos platicado del sustrato de receptor de insulina y hemos platicado de la importancia de que este sustrato receptor de insulina se fosforile de manera adecuada. Como ya hemos mencionado, hay aproximadamente entre 10 y 11 sustratos de receptor de insulina, los cuales se van fosforilando de manera consecutiva, es decir, en cadena. Donde más se ha encontrado problema y relacionado con la genética es en polimorfismos del sustrato receptor de insulina 1 y 2. Parece ser que esto lleva y explica el deterioro en la señalización de insulina que se presenta en los pacientes. También ya hemos mencionado el papel de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa. Su papel en el proceso inflamatorio y la adición de los macrófagos a la fisiopatología del proceso son fundamentales para su perpetuación. Ambas citocinas potencializan las reacciones inflamatorias y se lleva a cabo en los tejidos blancos de la insulina, músculo, hígado y en las paredes arteriales, en el endotelio, donde tiene un papel fundamental en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Los pacientes obesos está documentado que tienen niveles mucho más elevados de estas dos citocinas. El incremento en los niveles de inhibidor del activador del plasminógeno también ya los hemos mencionado. Este inhibidor del activador del plasminógeno es liberado a partir del adipocito e incrementa el estado protrombótico al inhibir la presencia de plasmina, proteína fundamental para que el sistema fibrinolítico funcione de manera correcta. Adiponectina también y leptina también ya las hemos comentado desde la semana pasada. El papel benéfico, metabólicamente hablando, de la adiponectina y la documentación de niveles bajos de esta hormona en los pacientes obesos está bien documentado. Lo mismo que la resistencia a leptina, no lo olviden. Bien, ¿qué hay con la enfermedad coronaria y la obesidad de manera directa? Está claro que la ganancia de peso después de los 18 años tiene mucho que ver en el desarrollo de las complicaciones, sobre todo a nivel cardiovascular. Un incremento de 5 kilogramos aumenta en el riesgo de infarto agudo al miocardio fatal y no fatal. Eso es un dato duro. Sabemos que los factores de riesgo cardiovascular relacionados con la obesidad son los principales responsables, es decir, la relación que tiene la obesidad con el desarrollo de diabetes y de hipertensión y dislipidemia está claro. Y a través del desarrollo de estos trastornos se incrementa el riesgo cardiovascular. Pero también algunos estudios han encontrado una relación independiente, es decir, independientemente de que no haya diabetes, de que no haya hipertensión o de que incluso no haya dislipidemia en un paciente obeso, ese solo hecho constituye un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria. El riesgo de enfermedad vascular cerebral es 2 veces mayor en obesos y se incrementa de manera progresiva, no una línea exacta, no una correlación perfecta de uno, pero sí una relación linealmente progresiva con el índice de masa corporal. Es decir, entre más obeso eres, más riesgo de enfermedad vascular cerebral presentas. El desarrollo de embolismo pulmonar y de trombosis venosa también es perfectamente claro. Un incremento en la presión intraabdominal, una mayor estasis venosa, una mayor dificultad para que el retorno venoso llegue hasta las cavidades cardíacas derechas, un deterioro de la fibrinolisis con el papel del inhibidor del activador del plasminógeno que ya hemos platicado, y el incremento de los mediadores inflamatorios. Todos esos son suficientes para explicar esta relación. En cuanto al pulmón, de manera específica, está clara que la obesidad
aumenta de manera notable la mortalidad por trastornos a este nivel. Los dos síndromes más reconocidos son la apnea del sueño, apnea obstructiva, y en una fase más avanzada el síndrome de hipoventilación-obesidad. La apnea del sueño aumenta el riesgo de muerte súbita, por ejemplo. Hay una disminución en la respuesta a hipoxia e hipercapnia con los pacientes que frecuentemente se están exponiendo a hipoxias. ¿Cuándo se exponen a hipoxia? Cuando roncan, cuando dejan de respirar. Desde el punto de vista gasométrico, estas son las principales alteraciones que suceden. En la espirometría, perdón. Una disminución en la capacidad pulmonar total, en la capacidad vital forzada y en la capacidad residual pulmonar. Todo eso se debe básicamente a una disminución en la compliance respiratoria, en la elasticidad de la caja. Ante un abdomen globoso, por panículo adiposo, hay una mayor resistencia a que el diafragma se abata a la hora de respirar. En cuanto a la enfermedad musculoesquelética, la podemos abordar desde dos puntos de vista principales o centrales. No son los únicos, pero creo que son los más relevantes. El propio estrés mecánico, de ahí se explica la mayor prevalencia de osteoartritis en estos pacientes y sobre todo en la rodilla, porque es la que carga todo este peso. Hay afectación de otras articulaciones sin que tengan necesariamente que ver con el asunto del peso y probablemente ahí los mediadores inflamatorios tengan una explicación. La gota es otro trastorno frecuentemente ligado a la obesidad y obviamente explica el trastorno musculoesquelético. La presencia de gota es bien conocida en los pacientes, o el incremento pues, del riesgo es bien conocido en los pacientes. En cuanto a la asociación del cáncer y la obesidad, también está claro, sobre todo en unos más que otros. Aquellos que tienen que ver con hormonas, por ejemplo, mama, colon y endometrio, son de los que más se eleva la prevalencia en los pacientes con obesidad. Hay otros, como trastornos de vesícula biliar, el cáncer de esófago, de riñón y de hígado, que también tienen su explicación tanto en el asunto hormonal como en el asunto propiamente de los ácidos grasos libres. La Asociación Americana de Cáncer reporta que el riesgo de mortalidad se incrementa, atribuible pues probablemente por cáncer en los pacientes obesos, 33% en hombres, hasta un 55% en mujeres. En hombres, los cánceres con más prevalencia en pacientes obesos son colon y próstata. En mujeres, mama, útero y ovarios, vesícula. Bueno, esta es una de las varias teorías que pudiéramos proponer para el desarrollo o mayor desarrollo de cáncer en estos pacientes. El exceso de peso o adiposidad incrementa la liberación de ácidos grasos libres, de factor de necrosis tumoral alfa, incrementa resistina y disminuye adiponegrina. Todo eso ya lo hemos comentado, lo cual incrementa la resistencia a la insulina, es decir, dificulta la señalización adecuada de la insulina. Este incremento en los niveles de insulina resultante, sobre todo en etapas tempranas, va a incrementar la expresión de algunos factores de transcripción que van a conllevar a una disminución en los transportes de IGF. No olviden la relación estrecha que hay entre insulina y factor de crecimiento similar a insulina. Bien, ese factor de crecimiento similar a la insulina que hemos visto en acromegalia tiene proteínas transportadoras. Bien, el exceso de insulina produce lo que se conoce como down regulation, es decir, una regulación a la baja, y disminuye los transportadores. BP significa transportador. Los transportadores 1 y 2 del IGF-1 se ven reducidos de manera significativa, lo cual incrementa los niveles libres de IGF-1. Ambos factores, tanto un aumento pues, en los niveles de insulina como un aumento en los niveles de IGF, van a permitir que haya una mayor estimulación del receptor de cada una de estas hormonas. Es bien conocido que la estimulación exagerada de estos receptores va a traer sobre las células blanco una disminución en la apoptosis y un incremento en la proliferación celular, lo cual contribuye al desarrollo de tumores. Bien, la relación entre obesidad y enfermedad genitourinaria en la mujer particularmente es bien conocida. La relación con ovario poliquístico ya la hemos venido platicando desde módulos anteriores. Una mujer obesa que se embaraza por ese solo hecho tiene mayor riesgo de diabetes e hipertensión arterial.
así como trastornos asociados como la preeclampsia o la enfermedad hipertensiva del embarazo propiamente. También está muy clara, epidemiológicamente hablando, la relación entre las complicaciones perinatales y la obesidad. Hay un mayor riesgo de muerte fetal temprana y también tardía. Y la incontinencia urinaria pues es un hallazgo bastante frecuente. A nivel gastrointestinal, el reflujo gastroesofágico es mucho más prevalente en los pacientes con obesidad. Tiene que ver con un asunto meramente mecánico y un incremento en la presión intraabdominal. Varios estudios han encontrado relaciones más o menos lineales entre el reflujo gastroesofágico y la obesidad. Incluso independiente de los factores de dieta, por ejemplo, tabaco, café, alcohol, no modificaron esa relación. Entonces no tiene que ver con estos hábitos a veces poco sanos, sino que se explica por la obesidad misma. En cuanto a la vesícula biliar, sobre todo en las mujeres, está muy clara la relación y es ampliamente conocida. La presencia de litiasis vesicular es mucho más prevalente en mujeres, sobre todo en mujeres obesas. Y el hígado, que es uno de los órganos que más sufren con todo ese proceso inflamatorio derivado de la secreción exagerada de citocinas por el adipocito y máxime cuando se inflama. Hay un incremento en el riesgo de fibrosis hepática por el solo hecho de ser obeso. Y el hígado graso no alcohólico es una manifestación muy común, tremendamente prevalente en estos pacientes con obesidad. Eso se debe a la acumulación de grasa pues, en los hepatocitos y ya hemos revisado en las diapositivas anteriores, en la semana anterior, cómo se lleva a cabo esa acumulación de tejidos grasos en el hígado, lo cual finalmente favorece la acumulación de triglicéridos y disminuye la excreción de VLDL, que sería una forma en la que el hígado se podría deshacer de esos triglicéridos. Las lipoproteínas de muy baja densidad son tremendamente ricas en triglicéridos. ¿Cómo uno detecta este tipo de trastornos? Bueno, en general te das cuenta por una elevación de las enzimas hepáticas, creo que es el primer asunto llamativo. Un paciente obeso o con resistencia a la insulina frecuentemente tendrá elevación de enzimas hepáticas y eso es un indicio tremendamente llamativo de que hay hígado graso. Claro que no es la única causa de hígado graso. Ante una elevación asintomática de enzimas hepáticas, uno debe considerar 3 causas inicialmente. Desde luego, la hepatitis por alcohol, o sea, el alcohol como causa, la hepatitis viral, y la otra es esta que tiene que ver con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad. ¿Qué pasa en el hígado esteatóxico? Hay una hipótesis conocida como de los 2 insultos, en la cual explica o propone que hay alteraciones inducidas en el metabolismo de lípidos que ya los hemos comentado, pero por otro lado también hay un incremento en la peroxidación de lípidos hepáticos. Y este incremento en la peroxidación resulta muy deleterio para la función hepática. Perpetúa la inflamación y obviamente en un proceso inflamatorio el resultado final viene siendo la fibrosis. Del sistema renina-angiotensina-aldosterona ya hemos platicado bastante. Hay otras alteraciones en las cuales el mecanismo no siempre está del todo claro y tiene que ver con la presencia de cefaleas intensas en los pacientes con obesidad e incluso datos de hipertensión endocraneal. A eso se le conoce como pseudotumor cerebri. Y lo que sucede aquí es que hay una hipertensión intracraneal que no tiene un mecanismo fisiopatológico perfectamente claro, pero que obliga al diagnóstico diferencial incluso con tumores cerebrales. Por eso se le conoce como pseudotumor cerebri. Está muy clara la relación que hay entre obesidad, índice de masa corporal y la presencia de pseudotumor cerebri. Es algo que debemos tener en mente. A fin de cuentas, son pacientes que necesitarán ser evaluados con estudios de imagen para descartar esos problemas. La disminución en el peso incluso mejora todos los datos de cefalea, que puede llegar a ser bastante intensa. Bien, creo que todos estos factores nos dejan muy claro la importancia de tratar a la obesidad por sí misma, independientemente de las comorbilidades, los datos que tengan asociados, diabetes, hipertensión, dislipidemia, gota, osteoartritis, cáncer, en fin, reflujo, enfermedad por reflujo, litiasis vesicular, síndrome de ovario poliquístico, todos estos trastornos están tremendamente ligados al asunto de la obesidad. Bien, ¿qué hay del tratamiento? Pues
por sí mismo de la obesidad. Bien, no se les olvide lo que dijimos al principio de todo este capítulo de obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. La obesidad es una enfermedad incurable, es una enfermedad crónica, con exacerbaciones y con remisiones. Queda claro que la intervención en el estilo de vida, que incluye dieta y actividad física, son tremendamente importantes y nunca deben ser subestimadas. El paciente debe tener muy claro que independientemente de las alternativas farmacológicas con las que contemos, o incluso las alternativas quirúrgicas, si no hay un cambio en el estilo de vida, definitivamente no habrá resultados positivos. Las sesiones de nutrición y de cambio en el estilo de vida deben llevarse a cabo. La dieta, básicamente el principal aspecto de la dieta es reducir la cantidad de calorías que se ingieren. Normalmente una dieta, casi para cualquier persona, debe incluir un porcentaje variable de 50 a 60% de carbohidratos, principalmente carbohidratos complejos, y el resto proteínas y grasas. Ustedes pueden encontrar distintas variables de dieta, que si la dieta cetogénica o no cetogénica. Una dieta cetogénica implica una dieta baja en carbohidratos. Eso es una dieta cetogénica. El hablar de las efectividades de la dieta se amerita otro capítulo y otra sesión. Pero insisto, el asunto más importante considerado es reducir la cantidad de calorías que se ingieren por la dieta. De manera muy general, una mujer se puede sugerir de 1200 a 1500 calorías por día y un hombre de 1500 a 1800, pero hay que tener claro que cada persona es diferente y habrá que ver si hace ejercicio, qué tan intenso es el ejercicio, qué estilo de vida tiene, es sedentario, en qué trabaja, en fin, todas esas situaciones nos van a ayudar a considerar porque tampoco nos queremos quedar bajos. Para lograr una pérdida de peso y para mantener una pérdida de peso, se sugieren cosas distintas. Una meta en cuanto a la actividad física la podemos poner de manera muy arbitraria, arriba de 150 minutos por semana. Esa es una actividad recomendada. No deben olvidar en este punto de las medidas generales la importancia del asunto emocional. Cuando el paciente está deprimido, cuando el paciente tiene un grado profundo de depresión sobre todo, es algo que debe ser abordado y no es una cuestión de echarle ganas, es algo que requiere intervención profesional, muy probablemente por psiquiatría. Y eso es un asunto que no debe ser subestimado. Bien, aquí tenemos una serie de estudios realizados con las distintas alternativas farmacológicas con las que se cuenta para el tratamiento de la obesidad. En el primer segmento se evaluó por los estudios Luca-Head y DPP la efectividad de la intervención en el estilo de vida. Es decir, qué tanto se logra con la intervención dieta y ejercicio reducir peso. ¿Sí? Son estudios habitualmente a un año, eso hay que tenerlo en cuenta, y los segmentos verdes reportan a los pacientes que lograron perder más de 10% del peso corporal en relación al inicio del estudio. Y los azules, aquellos que lograron perder más del 5%. Como ustedes ven, la intervención en el estilo de vida logra hasta en un 70% de los pacientes reducir por lo menos 5% del peso inicial en un año. De esos 70%, más o menos un 40% logró más de 10% de pérdida corporal. Bueno, son resultados muy buenos. Ahora, ¿qué hay con los fármacos? Tenemos Orlistat, Lorcacerine, Liraglutide, la combinación de fentermina y topiramato y la combinación de naltrexona bupropión. Como ustedes ven ahí, es llamativo que el uso de fármacos fentermina-topiramato es el que más logró reducir por lo menos un 5% del peso corporal de los pacientes. Y casi un 55% de los pacientes lograron reducir más del 10% a un año. Entonces, aparentemente es la mejor combinación de la que disponemos. En México contamos con Orlistat, sí. Contamos con liraglutide,
contamos con fentermina, topiramato y contamos con bupropión, aunque la naltrexona es difícil conseguirla. Pero las otras 3 alternativas las tenemos disponibles en México. Ahorita vamos a hablar un poco más específicamente de cada uno de esos fármacos y las características. Pero entonces vean ustedes que la adición de fármacos a la dieta podría ser bastante benéfica para los pacientes. No olviden que todos estos estudios fueron hechos a 1 año. Bien, revisemos un poco más qué tenemos en relación a los fármacos. Sin duda creo que el más viejo de estos fármacos, por lo menos en ser utilizados de manera masiva, es el Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática y gástrica, lo cual disminuye en una imposibilidad por el tubo digestivo para absorber grasas. Más o menos la dosis ronda 120 miligramos antes de los alimentos 3 veces al día. ¿Sí? La lorcacerina es un agonista selectivo del receptor de 5-hidroxitritamina y promueve la saciedad para reducir la ingesta, es decir, no quita el hambre, sino que incrementa la saciedad. La liraglutide, que es un medicamento que básicamente fue desarrollado para el tratamiento de la diabetes, y de hecho esa es su principal indicación, ha recibido de manera más o menos reciente la autorización para ser utilizado con el único propósito de reducir peso, incluso en pacientes que no tienen diabetes. Es un agonista del receptor GLP-1, ¿sí? Y retrasa, entre otros efectos, tiene retrasar el vaciamiento gástrico, lo cual reduce la ingesta de comida, puesto que si retrasa el vaciamiento gástrico también incrementa la saciedad. Las dosis las tienen ustedes ahí, en general es inyectable, hay que dejar claro que es inyectable, se aplica de manera subcutánea y empezamos con dosis de 0.6 miligramos. Subimos a 1.2 y la idea es llegar incluso hasta 3 miligramos al día, lo cual es una dosis que era bastante alta cuando uno toma en cuenta que para el tratamiento de la diabetes en general se llega a 1.8 miligramos. La combinación de fentermina y topiramato es importante, es una combinación de 2 fármacos. ¿Sí? La fentermina es un agente que libera norepinefrina de las terminaciones en el sistema nervioso simpático. El topiramato, por su parte, modula al receptor de GABA, de ácido gamma aminobutírico, lo cual disminuye la ingesta de comida al incrementar la saciedad también. Las dosis iniciales las tienen ustedes ahí. En relación a fentermina, hay que empezar con dosis muy bajas de hasta 3.75 y la idea es llegar cuando mucho a 15 miligramos en relación a fentermina. Nosotros en el mercado disponemos de presentaciones de 15 se encuentra, 15 y 30 miligramos. Y la naltrexona bupropión, que son 2 medicamentos con mecanismos diferentes. En el caso de la naltrexona es un antagonista opioide, ¿sí? Y en el caso del bupropión es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina. De hecho, el bupropión también utilizado con el solo propósito de ayudar a los pacientes a dejar el tabaco. Actúan en distintas vías del sistema nervioso central y reducen la ingesta de comida. Las dosis las tienen ustedes ahí. Insisto que la presentación combinada de naltrexona y bupropión no la disponemos en México. Bien, ¿cuál es la efectividad precisamente de estos fármacos? Bueno, en cuanto a la pérdida de peso, tomen ustedes en cuenta que esto es sobre estudios controlados. Entonces la variabilidad puede existir. Para Orlistat se menciona una pérdida aproximada de 8.8 kilogramos en comparación, de 8.8 kilogramos más de pérdida de peso si compara con placebo. Para la lorcacerina 5.8 comparado con placebo. Liraglutide 8.4 comparado con placebo. Fentermina topiramato alrededor de 8 y la naltrexona bupropión alrededor de 6. Fuera de la lorcacerina y la naltrexona bupropión, los demás, que son los que disponemos en México, más o menos reportan una pérdida de 8 kilos, pero hay pacientes que tienen una mayor pérdida de peso y tiene mucho que ver tanto con el asunto genético de los pacientes como con el asunto de qué tanto apego hay a las medidas de higiene, dieta y ejercicio. Bien, un asunto muy relevante cuando uno utiliza estos fármacos es la presencia de efectos adversos, los cuales no son raros. Si estamos hablando del Orlistat, que es un fármaco que inhibe la absorción de grasas, pues desde luego que los efectos adversos están relacionados con la presencia de esteatorrea. Entre más grasa consume el paciente, más intensas serán estos efectos adversos. La lorcacerina, los pacientes
sin diabetes han manifestado dolor de cabeza, fatiga, náusea, boca seca, constipación. Y en los pacientes con diabetes la presencia de hipoglucemia, por lo cual deben ser ajustados su tratamiento antidiabético. Para la liraglutide, sin duda, el mayor problema, y créanme que es bastante frecuente, es la presencia de náusea, que puede llegar al vómito, a la constipación, porque finalmente actúan a nivel intestinal. El riesgo de hipoglucemia, por lo menos de hipoglucemia grave, es bajo, pero existe, entonces deben ser ajustados también sus tratamientos antidiabéticos. Pero la náusea y el vómito es algo tremendamente frecuente, así como la halitosis, aunque no venga ahí reportada. En el caso de la fentermina topiramato, la presencia de insomnio, de boca seca, de disgeusia, incluso de tendencia a la depresión o a la psicosis, menos frecuente, pero también que hay que considerar. Y en la naltrexona bupropión, la presencia de náusea y constipación, así como dolor de cabeza y vómito, también son relativamente frecuentes. La mayor parte de los pacientes los toleran y pueden ir disminuyendo conforme se va avanzando el tratamiento. Las contraindicaciones las tienen ustedes ahí. Obviamente no son fármacos que se pueden utilizar en cualquier estado. Para el caso del Orlistat, la presencia de embarazo y obviamente de síndromes o de enfermedad intestinal, cualquiera que sea, así como la presencia de colestasis, contraindican su uso. En el caso de la orcaserina, el embarazo es la principal contraindicación, y el liraglutide, obviamente, pues una historia de cáncer medular de tiroides porque se ha visto cierta relación, ¿sí? Y no puedo dejar de lado, aunque no venga ahí, la asociación de los antagonistas de GLP-1 con la presencia de pancreatitis, aunque aparentemente es bastante raro, es algo que hay que considerar. Los pacientes con fentermina topiramato, la presencia de embarazo, la presencia de hipertiroidismo por cómo actúan estos fármacos, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando se utilizan, deben ser muy considerados y contraindicar más bien su uso. Bien, finalmente, ¿qué hay del tratamiento quirúrgico? Bueno, tienen ustedes ahí representados los 4 principales procedimientos que se llegan a realizar para el tratamiento de la obesidad. Empezaremos de derecha a izquierda con la utilización de banda gástrica, la gastrectomía vertical, el switch duodenal, lo cual implica desconectar el intestino y reconectarlo mucho más abajo. Y el más efectivo de todos, que es el bypass gástrico. Entonces, por un lado, haces una conexión desde el intestino directamente al esófago, ¿sí? Y evitas el estómago. Ese es el bypass gástrico, o cirugía en Jeder-Rux, como se conoce. ¿Cuáles son las efectividades de estos procedimientos? Bien, aquí hay 3 estudios que han comparado distintos procedimientos. En el primero, que son estos 2, el segundo son estos 2 y el tercer estudio son estos 3 procedimientos. MT es terapia médica más intervención en el estilo de vida, pues. Y esta es la banda gástrica. Entonces vean ustedes los colores implican desde más pequeño, que es azul, más del 5% de pérdida de peso, verde más del 10%, morado más del 15%, naranja más del 25% y amarillo más del 35% de pérdida de peso corporal en relación al inicio de los tratamientos, de las intervenciones. Entonces, si uno los ve, pues bueno, en realidad hay varios muy efectivos. En este se comparó pues solo con la terapia médica y la superioridad pues es innegable. La mayoría de los pacientes con intervención con terapia médica logró solo en un 30% una reducción de más del 5% de su peso. En cambio, la gastrectomía logró prácticamente en un 100%, 90 y tantos por ciento, una reducción por lo menos del 5%. Hay un buen porcentaje de pacientes con gastrectomía vertical que implica, con banda gástrica, hasta un 25% que es este morado, logró más de 15% de reducción de peso. No es un porcentaje despreciable. Ahora, vean ustedes en otro estudio y se compara la terapia médica ya no con la banda gástrica, sino con la cirugía en Jeder-Rux, es decir, el bypass gástrico. Y vean ustedes, más del 25% de pérdida y más del 15% de pérdida más o menos incluyen de un 60-70%. Si ustedes incluyen que por lo menos los pacientes hayan perdido 15% de su peso corporal,
prácticamente un 85%. Y el último estudio comparó ya 3 cosas: la terapia médica con la intervención del estilo de vida, la gastrectomía vertical y la cirugía en Yedderux. Prácticamente el 100% de los pacientes lograron por lo menos una reducción del 10% del peso. De esos, prácticamente un 85% logró reducciones por lo menos del 15%. Y un 98% logró reducciones por lo menos del 10%. Claro, las complicaciones de la cirugía bariátrica, que es propiamente esto de lo que estamos hablando, no son menores. Y debe quedar claro que el paciente deberá estar sujeto siempre al tratamiento con medidas de intervención: dieta, actividad física. Si no es así, aún con proceso quirúrgico, la obesidad se puede llegar a presentar.